Muy bien, entonces ahora vamos con el segundo tema que tiene que ver con figuras geométricas. Vamos a ver el tema de área. Primero vimos perímetro en la semana anterior. El perímetro dijimos que era la orilla o el contorno de cualquier figura. Y el área se conoce también como la superficie. Es un espacio plano definido. El perímetro era simplemente la suma de líneas que conforman una orilla. El área es un espacio. Y usualmente se miden en unidades cuadradas, a menos que haya unas unidades especiales, como las hectáreas, que en sí solamente son para medir áreas. Entonces vamos a ver las fórmulas principales para sacar el área de las figuras que tenemos en pantalla. Les voy a explicar la fórmula y en base a eso les voy a dejar ejercicios. Ya después vamos a ver un poquito de la explicación de por qué las fórmulas son así y otra forma de sacar esas áreas. Entonces, en esta primer figura tenemos un cuadrado y su fórmula de área es base por altura. Su área es base por altura. No les pongo el por, porque ya deben acostumbrarse ustedes a que en álgebra dos letras juntas significa multiplicación. Entonces, B junto a la H significa multiplicación. ¿Qué es B? Pues es la base y H es la altura. En teoría, como el cuadrado, tanto la base como la altura miden lo mismo, otra forma de escribirlo sería que el área es lado, lado por lado. Como son exactamente iguales, por eso se puede llamar la base y la altura se pueden llamar con la misma letra. Y obviamente lado por lado, si recordamos que tienen exponentes unos ocultos, cuando yo multiplico dos letras que son la misma, sus exponentes se suman. Entonces, lado por lado sería exactamente lo mismo que lado al cuadrado. Entonces, para el cuadrado, si quieres poner área igual a lado al cuadrado, o le quieres poner lado por lado, o le quieres poner base por altura, cualquiera de las tres hace lo mismo. Multiplica este lado por este lado. Vamos con el rectángulo. El rectángulo pues sigue el mismo razonamiento que el cuadrado, nada más que aquí pues los lados no son iguales. Un lado es más largo que el otro, entonces aquí específicamente va a haber una base y una altura. La razón por la que la altura se pone con una H en vez de con una A es porque en inglés la letra con la que empieza el nombre de altura es H. Entonces el área del rectángulo es base por altura. Por eso yo les recomiendo que en esta fórmula del cuadrado, pues lo veas igual, base por altura. El chiste es memorizar menos fórmulas. Entonces, para un cuadrado y un rectángulo, si lo manejas como base por altura, pues ya, con esa fórmula funcionan las dos figuras. Luego vamos con el triángulo. El triángulo, pues también va a tener algo que ver con base y con la altura. La altura no va a ser la medida de este lado, no se confundan. La altura es una línea que llega a la parte más alta del triángulo y que forma 90 grados con la base. Esa es la altura. Entonces, la fórmula del triángulo pues es también base por altura, pero si yo hiciera base por altura cubriría todo este espacio también. Por eso el triángulo tiene un entre 2 para descartar este espacio vacío que no es parte de la fórmula. Entonces esta sería la fórmula del triángulo. Luego vamos con pentágono, hexágono y todas las demás figuras de varios lados.
Entonces, si tú dibujas el centro de un pentágono, de un hexágono, heptágono, octágono y todas esas figuras ya de varios lados, existe algo que se llama apotema. El apotema es la distancia del centro a uno de los lados, pero formando 90 grados. No puede ser la distancia del centro a una esquina o vértice, porque esta es más larga que esta. Entonces, el apotema siempre va a ser esta medida del centro a un lado de la figura. Entonces, aquí, por ejemplo, el apotema sería, por ejemplo, a este lado, la distancia del centro a un lado de la figura, ese sería el apotema. Y la fórmula del área es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, para esta figura tú necesitarías sacar primero la medida de un lado y sumarla varias veces, o si quieres multiplicarlo, por ejemplo, ahorita que es un pentágono, pues multiplicar por 5, lado por 5, para decir todo el perímetro, por el apotema, entre 2. Aquí, pues obviamente también es perímetro por apotema sobre 2. Y si no importa cuántos lados tenga, si todos los lados son lo mismo, miden lo mismo, sea heptágono, octágono, nonágono, decágono y todas esas figuras, hasta 1000 lados si gustan, la fórmula es la misma. Perímetro por apotema sobre 2. Luego tenemos un rombo. El rombo tiene dos partes principales que se llaman diagonales. Hay una que se llama la diagonal mayor, que es la línea que divide por la mitad un rombo. Se llama diagonal mayor porque es la más extensa. Entonces, este se llama diagonal mayor. Y tenemos la diagonal menor, que sería más corto que la diagonal mayor. Entonces, la diagonal mayor la vamos a simbolizar con una D mayúscula y la diagonal menor con una D minúscula. Y su fórmula sería diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Ahora vamos con esta figura. Esta figura tiene un nombre medio complejo para pronunciar, pero es un paralelogramo. Su nombre viene de que son líneas paralelas. Entonces, esta línea y esta línea son paralelas y esta son paralelas. Entonces, aunque estén inclinadas, entre ellas son paralelas. Y la fórmula de esta figura también es base por altura. Es exactamente igual que un rectángulo. Pero no olviden, la base sería esta. La altura no es esta línea. La altura es desde la parte más alta una línea recta que haga 90 grados con la base. Este de aquí es la altura. Entonces, no vayan a hacer sus cálculos con este lado. Hay que hacerlos con la altura. Entonces, base por altura. Este es un trapecio. También vamos a ocupar saber la altura. Y aquí en el trapecio vamos a encontrar, además de la altura, dos tipos de bases. La base mayor sería el lado más largo y la base menor sería el lado más corto. Hablando de los que están paralelos, estos de aquí al lado no pueden ser bases. Las bases son este y este. Estos de acá ni siquiera son paralelos, no sé por qué lo dije, pero estas líneas inclinadas no pueden ser la base. La base es esta y esta. B mayúscula porque es base mayor, B minúscula porque es base menor. Y el área sería como sigue. Base mayor más base menor
el resultado de esto por la altura entre 2. Yo le pongo paréntesis porque si recuerdan que alguna vez vimos el tema de jerarquía de operaciones, es un orden para hacer las operaciones. Si yo no le pongo el paréntesis, la calculadora va a tratar de hacer primero la multiplicación y entonces va a multiplicar nada más la base menor por la altura. Entonces, si tú quieres hacer este cálculo directamente en calculadora, debes usar el paréntesis para que primero se haga la suma y luego se multiplique por la altura y luego entre 2. Y para el círculo, la fórmula es dependiente del radio. Para el perímetro nosotros usamos el diámetro. Recuerden que el diámetro es la distancia de un lado hasta el otro, pasando por el centro. Eh, para lo que es el área, no vamos a usar diámetro, vamos a usar radio. El radio básicamente es la mitad del diámetro. Entonces, del centro a la orilla, ese es el radio. Y la fórmula es pi por radio al cuadrado. Por la jerarquía de operaciones, recuerden que primero se eleva al cuadrado el radio. Si el radio valiera 6, sería primero 6 al cuadrado, que sería 36, y luego 36 por pi. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle valor a los lados para que vean un ejemplo de cómo se hace. Muy bien, ahora ya tiene medidas cada ejercicio para que hagamos el cálculo y entonces ya puedan hacer sus ejercicios. Entonces vamos a empezar. Este de aquí pues es un cuadrado, ya sabemos que es base por altura o lado por lado. Pues como un lado mide 8 metros, el otro mide 8 metros. Entonces lo único que tengo que hacer es 8 por 8 y da 64. Como estoy multiplicando 8 metros por 8 metros, metro por metro va a quedar metro cuadrado. Y esa sería la respuesta. Para este rectángulo, pues es base por altura, sería 6 por 4. El área es de 24. Como este ejercicio no tiene unidades, ya les había mencionado que le ponemos U, pero como es área son unidades cuadradas. Y eso sería todo. El siguiente ejercicio es base por altura entre 2. Sería 7 por 4, son 28. Entre 2 son 14. Entonces el área es de 14 y como estaba en centímetros son centímetros cuadrados. Luego en este ejercicio a lo mejor es un poquito más tardado, pero pues es perímetro por apotema sobre 2. Entonces primero necesito el perímetro. Si este lado mide 4, entonces son 4 y otros 4, otros 4, otros 4 y otros 4. Entonces tú tienes dos opciones para sacar el perímetro. O lo sumas uno por uno, o como sabes que son lo mismo, lo multiplicas por el número de lados. Por ejemplo, sería 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20. O si lo prefieres, como tiene 5 lados del mismo tamaño, sería 4 por 5, son 20. Entonces, el perímetro sería 20, debe multiplicar al apotema, y el apotema dice aquí que son 3, entre 2, 20 por 3 son 60, entre 2 son 30. Y como las unidades son decímetros, el resultado son decímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer la siguiente figura, pues sería exactamente el mismo razonamiento, nada más que tiene más lados. Entonces el perímetro va a ser un poquito diferente, pero básicamente es lo mismo. El perímetro, pues cada lado mide 7 yardas. Serían 7, 7, 7, 7, 7 y 7. Como son 6 lados, pues yo prefiero multiplicar 7 por 6 que sumar el 7 6 veces. Entonces 7 por 6 son 42. Ahí estaría el perímetro. Y debe multiplicar al apotema, que son 8.
entre 2. Y entonces tenemos que hacer 42 por 8 entre 2. Y el resultado son 168. Y como las unidades eran yardas, va a quedar como yardas cuadradas. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí dice que la diagonal mayor mide 5 y la menor mide 2. Lo único que tengo que hacer es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. O sea, 5 por 2 entre 2. El resultado sería 5. Como no traen unidades, le pongo unidades cuadradas. Siguiente ejercicio. Base 12, altura 8. Sería base por altura nada más. Entonces sería 12 por 8. Son 96. Y como tampoco dice unidades, le ponemos unidades cuadradas. Luego vamos con el siguiente, el trapecio. Base mayor más base menor. La base mayor es 20, la base menor es 15. Esa suma daría 35. Por altura, que es 16, entre 2. Entonces hacemos 35 por 16 entre 2. Sería 280. Como no trae unidades, pues le volvemos a poner unidades cuadradas. Y el último ejercicio, pi. Para estas tareas recuerden que vamos a usar pi como 3.14. Hubo gente que me estuvo usando 3.1416 y entonces sus resultados estaban un poquito diferentes a los demás. Vamos a tratar de usar siempre 3.14. Entonces sería pi, que es 3.14, por el radio al cuadrado. El radio es 9 y el cuadrado es por sí mismo, así que es 81. Entonces sería 3.14 por 81. 254.34. Como no trae unidades, le ponemos unidades cuadradas. Y eso sería todo. Vamos a empezar trabajando con eso y después ya vamos a verlo un poquito más complicado.